Buenas tardes, frías tardes, nubladas tardes. Bueno, creo que el momento lo amerita para reflexionar un poco sobre un tema que, bueno, poco se ha tratado en las redes, se trata más bien en los medios de comunicación, porque, bueno, es una noticia más de carácter económico internacional y que, pues, no tiene mucho impacto en las redes sociales por lo mismo que representa el tema, ¿no? Y bueno, a mí en lo particular es un tema que siempre me ha interesado, es un tema que es vigente, ya tenemos más de 20 años que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se firma en el 92 y entra en vigor en el 94. Y bueno, circunstancialmente me toca a mí terminar la licenciatura en esos años y pues realmente era un tema bastante interesante, lo que me llevó a estudiar el tema de una manera académica, profesional, desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, me gustaría hacer algunas anotaciones respecto a lo que es el TLCAN. El, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una etapa de los procesos de integración. Vamos empezando por ahí. Los procesos de integración económica es parte de los cambios que se empezaron a implementar desde los 80 en el mundo. Los procesos de integración no son nuevos, los procesos de integración existen desde hace muchos años, desde el principio del siglo pasado. Ya tenemos casi un siglo con procesos de integración. El ejemplo más estudiado, porque es el que tiene más resultados, es el de la Unión Europea. Como ustedes saben, ahorita la Unión Europea también está pasando por un proceso de crisis. Y una crisis que se antoja natural, porque los modelos se agotan y es algo que a veces no nos queda claro. Los modelos económicos tienden a agotarse. Y bueno, vamos a hablar de esta parte también del agotamiento de los modelos, pero primero vamos a terminar el tema de los procesos de integración. Entonces, los procesos de integración tienen ya casi un siglo que se han estado implementando a nivel mundial y a nivel regional empezamos en los noventas. Particularmente México fue un país que en los noventas se emocionó en la firma de acuerdos comerciales, en los procesos de integración. Y firmó un proceso de integración con toda América Latina, algunos países europeos, y entonces el tema para el país se volvió un tema bastante importante, ya que estos procesos de integración definirían el curso de la economía exterior, del comercio exterior mexicano. Desafortunadamente, como pasa con muchas cosas en nuestro país, este modelo de desarrollo, que así es como se estuvo vendiendo, no dio los resultados esperados en los últimos 20, 26 años, 27 años. Y no dio los resultados esperados por la forma en que en México se implementan las políticas económicas. Hay que decirlo claramente. La forma en que los gobiernos diseñan políticas públicas en materia económica no son las más adecuadas. Y no solamente el diseño, sino la implementación. Y esto nos lleva a que los resultados, pues definitivamente no son los esperados. Y si a esto le sumamos que los modelos económicos se agotan con el tiempo, es de reconocer que ya México debe de pensar en nuevas estrategias económicas, nacionales e internacionales, con vinculación, para lograr el desarrollo económico tan anhelado, ¿no? O sea, seguimos siendo una economía en desarrollo, una economía emergente, y por lo tanto no hemos logrado consolidarnos, ¿no? Y yo considero que ya los procesos de integración ya se agotaron, al igual que la globalización. Tanto la globalización como los acuerdos comerciales, los procesos de integración, fueron los modelos a seguir en los noventas y la primera década de este siglo, o sea, todavía hasta el 2010, 2008, para ser más precisos, todavía era viable pensar en globalización y procesos de integración como formas más evidentes para lograr este crecimiento.
Sin embargo, los modelos se agotaron, en algunos países sí se logró el crecimiento, algunos aprovecharon, otros no, y por lo tanto, bajo esta dinámica, bajo esta consideración que estoy explicando, yo diría que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aprovecho para hacer la aclaración, es la primera fase de los procesos de integración. Son 5 fases de proceso de integración y no, en América del Norte no pasamos de la 1. En Europa llegaron a la quinta, estuvieron casi a punto de concluir la quinta. En otros países del mundo, otras regiones del mundo sí avanzaron. En Mercosur, por ejemplo, avanzaron a la Unión Aduanera. Y bueno, si quieren, después platicamos con calma de lo que son los procesos de integración. Entonces, en América del Norte, el Tratado de Libre Comercio es la primera etapa de un proceso de integración y hasta ahí se quedó. ¿Y por qué se quedó hasta ahí? Bueno, hay varias razones geográficas, sociales, económicas de origen. Las desigualdades y las diferencias entre los 3 países son un punto muy importante a considerar, sobre todo cuando hay un proceso de integración. El Tratado de Libre Comercio siempre gana más la economía más grande, en este caso Estados Unidos siempre ganará más. Lo que hizo Trump es una estrategia política para dejar de lado esta cuestión. Sin embargo, Estados Unidos ganó mucho con el Tratado de Libre Comercio Americano. Que hay una codependencia muy importante es natural, no puede ser diferente. Estamos hablando de relaciones económicas históricas trascendentales. Entonces, no es que el Tratado de Libre Comercio sea malo, sino que ya agotó su esquema, su estrategia. Hay que buscar nuevas formas de intercambiar mercancías y servicios con Estados Unidos. Un proceso de integración o una estrategia política diferenciada donde se fortalezcan aquellos sectores que realmente valen la pena pelear. Los que no, dejarlos a un lado y no hacer un tratado de libre comercio que abarque el 100% de las mercancías, que es lo que se hace regularmente, ¿no? O sea, se hace un proceso de integración y es el 100% de las mercancías y el 100% de los servicios, eliminar barreras comerciales, barreras arancelarias y no arancelarias, pero no es ahorita, ya en el 2017, ya casi terminando la segunda década del siglo XXI, yo creo que ya es necesario que tanto la OMC, la Unión Europea y sobre todo México, Estados Unidos y Canadá le den un viraje más interesante a este proceso de integración. Ya no es quedarnos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no hay que renegociar, no hay que abrirlo, hay que cerrar ese capítulo, ya hay que desaparecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pensar en una nueva forma de hacer negocio regional. ¿Cuál puede ser? Bueno, hay muchas formas. Una puede ser el desarrollo de cadenas productivas, por ejemplo, el desarrollo de proveedores, ¿sí? Buscar cuáles son los factores de producción, que es una base del comercio internacional, más abundantes en qué regiones y cómo hacerlos más eficientes. Que la región no solamente se cierre y sea hacia adentro, que la región aproveche las ventajas competitivas y comparativas de la región para hacer comercio con otras regiones, por ejemplo, con China, con Japón, con Europa, con Asia, América del Norte, América Latina. Creo que por ahí debe ser la propuesta, ya no es tanto volver a renegociar. Creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad muy importante, estamos perdiendo tiempo en renegociar lo que ya está muerto, es revivir un cadáver. Entonces, el Tratado de Libre Comercio como tal es obsoleto como un modelo de desarrollo o crecimiento económico porque ya se agotó. Y hay que entender esta parte. Los modelos económicos se agotan no porque estén mal diseñados o mal implementados, sino que se agotan porque al ser la economía una ciencia social, el entorno cambia, la sociedad cambia, las personas cambian, los hábitos de consumo, las necesidades, todo cambia, las capacidades de las personas cambian. Entonces, esto lleva a que cambie también entonces las necesidades, la forma de consumir, los productos, la forma de producirlos, y por lo tanto, lo que en el 94, en los 90 era válido, ahorita ya no lo es. Entonces, hay que revisar esta parte, hay que decírselo a los 3 gobiernos,
De alguna manera Trump tiene razón, ya no hay que negociar, y no por el argumento simplón que él pone, donde dice que Estados Unidos ha perdido más, es mentira. Lo que sí es un hecho es que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se revive y se replantea en los términos que inicialmente se firmó y se toma eso como base para continuar con un acuerdo comercial, no va a funcionar. Repito, mi idea es que como región identifiquen aquellas estrategias competitivas, aquellos factores competitivos y comparativos que les permita competir como región con otras regiones del mundo y no entre sí. O sea, eso de competir e integrarnos, yo lo asumo como un hecho, o sea, de manera natural ya estamos integrados. Entonces, ahí queda esta sugerencia como reflexión. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, como está actualmente, no hay que renegociarlo, hay que enterrarlo y plantear una nueva forma de hacer negocios internacionales de la región hacia otras regiones. Que tengan buen día, gracias por leerme, escucharme y verme.